con solo 3 segundos en el reloj. Todo un estadio guardó silencio. Frente al balón estaba un joven japonés que, apenas unos años antes, ni siquiera sabía cómo se pateaba un balón de fútbol americano. No tenía entrenadores. No había asistido a academias. Ni siquiera hablaba inglés cuando llegó a Estados Unidos. Todo lo que sabía, lo había aprendido viendo videos en YouTube. Ahora tenía frente a él la oportunidad de derrotar a Stanford y cambiar su vida para siempre. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, hay que viajar varios años atrás. La historia comenzó en Tokio, Japón. Kensei Matsuzawa soñaba con convertirse en futbolista profesional. Jugaba como delantero y esperaba ingresar a la universidad para continuar su carrera. Sin embargo, reprobó los exámenes de admisión. En cuestión de días, todos sus planes desaparecieron. Durante casi 2 años permaneció encerrado en casa. Sentía que había perdido el rumbo. No encontraba un propósito y comenzó a creer que su vida no iba hacia ningún lado. Al ver a su hijo completamente desmotivado, su padre tomó una decisión que cambiaría todo. Le compró un boleto de avión con destino a Estados Unidos. Solo le pidió una cosa: que saliera a conocer el mundo. Con apenas 19 años. Kensei viajó completamente solo a San Francisco. No tenía un plan. No conocía a nadie. Y apenas podía comunicarse en inglés. Mientras recorría la ciudad decidió asistir a un partido de fútbol americano. Los 49 no jugaban ese fin de semana, así que tomó un tren hasta Oakland para ver a los Raiders. Aquella fue la primera vez que pisó un estadio de la NFL. Y bastaron unas horas para enamorarse de ese deporte. Mientras observaba a los pateadores entrar al campo, sintió algo que jamás había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a tener un sueño. Quería convertirse en pateador de la NFL. Cuando regresó a Japón, su madre creyó que era una locura. Pero su padre hizo exactamente lo contrario. Le dijo que, si realmente era su sueño, debía perseguirlo hasta el final. Ese mismo día, Kensei compró su primer balón de fútbol americano. El problema era que nunca había pateado uno. Sus primeros intentos apenas recorrían unos cuantos metros. No tenía entrenador. No conocía absolutamente a nadie que pudiera enseñarle. Así que buscó una solución. Entró a YouTube. Durante meses estudió a los mejores pateadores de la NFL. Su mayor inspiración era Jason Myers. Veía los mismos videos una y otra vez. Después salía al campo. Colocaba su teléfono para grabarse. Analizaba cada movimiento. Corregía sus errores. Y repetía el proceso todos los días. Entrenaba completamente solo. Mientras todos veían a un joven persiguiendo una idea imposible. Él estaba convencido de que algún día jugaría en la NFL. Después de varios meses entrenando en Japón, Kensei decidió que ya no podía seguir esperando. Grabó un video con sus mejores patadas y lo envió a decenas de universidades en Estados Unidos. Ni siquiera hablaba inglés. Escribía todos sus correos utilizando Google Translate. La mayoría nunca respondió. Otras rechazaron su solicitud. Pero 2 universidades le dieron una oportunidad. Sin pensarlo demasiado. Hizo las maletas y viajó nuevamente a Estados Unidos. Esta vez no iba como turista. Iba decidido a convertirse en jugador de fútbol americano. La realidad fue mucho más dura de lo que imaginaba. No tenía beca. Pagaba sus propios estudios. Vivía lejos de su familia. Y casi no podía comunicarse con nadie. Los primeros días fueron extremadamente solitarios. En los entrenamientos tampoco destacaba. Ni siquiera era el pateador suplente. Era la tercera opción del equipo. Muchos habrían regresado a casa. Pero Kensei recordó todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. En lugar de rendirse, entrenó más que nunca. Llegaba antes que todos. Se iba después de todos. Seguía grabando cada práctica para analizar sus movimientos y corregir cualquier error. Poco a poco, el trabajo comenzó a dar resultados. Al año siguiente consiguió la titularidad. Y entonces llegó el momento que cambió su carrera universitaria. Con el partido empatado. Tuvo la oportunidad de conectar la patada de la victoria. Respiró profundo. Golpeó el balón. Y lo consiguió.
Aquella patada comenzó a llamar la atención de varios entrenadores importantes. Entre ellos, el coordinador de equipos especiales de la Universidad de Hawái. Después de observar sus videos y hablar con él en varias ocasiones, decidió darle una oportunidad. Kensei aceptó de inmediato. Sabía que aquel programa podía acercarlo mucho más a su verdadero sueño. Su primer año en Hawái fue de aprendizaje. Tuvo que esperar pacientemente mientras mejoraba su nivel. Pero cuando llegó la siguiente temporada, finalmente recibió la confianza del cuerpo técnico. El joven que había aprendido a patear gracias a YouTube, ahora era el pateador titular de una universidad de la División 1. Sin embargo, la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. El primer partido de la temporada sería contra Stanford. Y nadie imaginaba que esa noche cambiaría la vida de Kensei para siempre. La temporada 2025 comenzó con un reto enorme. Hawái debía enfrentar a Stanford, un rival muy superior sobre el papel. Miles de personas llenaban el estadio. Para Kensei, no era un partido cualquiera. Era la oportunidad de demostrar que pertenecía al más alto nivel del fútbol americano universitario. El encuentro fue mucho más cerrado de lo esperado. Cada punto era vital. Cuando restaban poco más de 2 minutos, el entrenador tomó una decisión. El balón sería para Kensei. Toda la presión caía sobre él. Respiró profundamente. Corrió hacia el balón. Y conectó el gol de campo que empató el partido. Pero el destino todavía tenía preparada una escena mucho más grande. Minutos después, Hawái recuperó el balón. Solo quedaban 3 segundos. Si Kensei acertaba la siguiente patada, derrotarían a Stanford. Mientras caminaba hacia el campo, recordó todos los momentos en los que estuvo a punto de rendirse. Las tardes entrenando completamente solo en Japón. Las universidades que rechazaron su solicitud. Los días en los que no entendía una sola palabra de inglés. Y todas las personas que pensaban que su sueño era imposible. Entonces comenzó a repetirse una frase que llevaba meses usando antes de cada patada. Soy un jugador de élite. Voy a conseguirlo. El centro fue perfecto. El balón quedó colocado. Kensei dio los vez, presenciaban con sus propios ojos como el sueño de su hijo comenzaba a hacerse realidad. Aquella patada recorrió todo Estados Unidos. Los videos comenzaron a hacerse virales. Los programas deportivos hablaban del joven japonés que había aprendido a patear viendo YouTube. De un día para otro, Kensei dejó de ser un desconocido. Y muy pronto, todos comenzaron a llamarlo de la misma manera. Tokyo To. A partir de ese momento, cada partido aumentaba la expectativa. Cada gol de campo fortalecía su confianza. Y, sin darse cuenta, estaba iniciando una de las mejores temporadas que un pateador había tenido en la historia de Hawái. Lo que nadie imaginaba era que estaba a punto de perseguir un récord que llevaba décadas sin ser superado. Después de vencer a Stanford, Kensei entró en un estado de confianza absoluta. Cada semana salía al campo con la misma mentalidad. No pensaba en fallar. Solo pensaba en la siguiente patada. Y los resultados comenzaron a sorprender a todo el país. Gol de campo tras gol de campo, seguía siendo perfecto. La racha crecía y los récords empezaban a caer. Los aficionados llenaban las gradas usando su camiseta. Los niños esperaban al final de los partidos para pedirle un autógrafo. Incluso comenzaron a vender productos inspirados en él. Aquel joven que unos años antes no encontraba un propósito, ahora se había convertido en el rostro del fútbol americano en Hawái. Pero había algo mucho más importante. Estaba a solo una patada de igualar el récord histórico de la universidad. Cuando llegó ese momento, no dudó. Respiró. Tomó impulso. Y volvió a acertar. El récord ya era suyo. Sin embargo, todavía quedaba un objetivo aún más grande. Ahora perseguía una marca nacional que muy pocos habían conseguido. Partido tras partido, la presión aumentaba. Todo el país seguía su historia. Finalmente llegó el último encuentro de la temporada regular. Si acertaba una patada más, rompería el récord de la NCAA por más goles de campo consecutivos al inicio de una temporada. El estadio guardó silencio. Kensei golpeó el balón. Y falló. Por primera vez en mucho tiempo. El balón no pasó entre los postes. Durante unos segundos, sintió que había decepcionado a todos.
Pero entonces ocurrió algo inesperado. Miles de aficionados se pusieron de pie para aplaudirlo. Entendían que un solo error jamás podría borrar todo lo que había conseguido. Al terminar la temporada, Kensei había firmado una de las mejores campañas en la historia de Hawái. Fue reconocido como asterisco All-American por consenso, algo que ningún jugador de esa universidad había logrado antes en su posición. También fue nombrado el mejor jugador de equipos especiales de su conferencia. Ahora solo faltaba un paso. La NFL. Llegó el draft. Y su nombre nunca fue mencionado. Después de tantos años de sacrificio, parecía que el sueño terminaba ahí. Pero horas más tarde sonó el teléfono. Los Raiders de Las Vegas querían darle una oportunidad como agente libre. No había sido seleccionado. Pero seguía vivo. Kensei aceptó sin pensarlo. Aquel joven que un día viajó solo desde Japón. Que aprendió a patear viendo YouTube. Que no hablaba inglés. Y que estuvo a punto de rendirse cuando perdió el rumbo de su vida. Había conseguido llegar a la NFL. Su historia demuestra que los sueños más grandes no siempre comienzan con talento. A veces comienzan con una decisión. La decisión de levantarse cuando todo parece perdido. Y de seguir trabajando. Incluso cuando nadie más cree en uno. Porque, al final, el verdadero límite nunca estuvo en la distancia de sus patadas, sino en la capacidad que tuvo para creer en sí mismo cuando todo el mundo pensaba que era imposible.